Bueno, la unidad 3 tiene que ver con el Banco Central del Paraguay, o sea, la banca central del Estado. Es lo que vamos a estudiarle. Vamos a estudiarle en realidad un poquitito al Banco Central del Paraguay. De hecho que es importante conocer un poquitito la entidad matriz, cuáles son sus principales atribuciones, qué es lo que tiene también ciertas prohibiciones, cómo es su funcionamiento, sus objetivos, que también compete que desarrolle respecto a política monetaria, como política cambiaria, financiera, y también de alguna manera funge de asesor del Estado, del gobierno, como principal referente en materia económica a nivel país. Bueno, si de repente no lo pueden ver, me avisan. Sí, vamos. Naturaleza de los deberes, de las atribuciones de la Banca Central del Estado. La Constitución Nacional, en su capítulo cuarto, dice de otros organismos del Estado, específicamente en la sección 3 de la Banca Central del Estado menciona. O sea, el Banco Central del Paraguay siempre, o sea, su existencia misma ya data desde la propia Constitución Nacional. En el artículo 285 dice de la naturaleza de los deberes y de las atribuciones. Se establece una banca central del Estado en carácter de organismo técnico. Ella tiene la exclusividad de la emisión monetaria. ¿Saben qué significa exclusividad de la emisión monetaria? ¿Me están escuchando? ¿Cómo, profe? Si me están escuchando, si es que saben qué significa, ella tiene la exclusividad de la emisión monetaria. Cuando nos referimos al Banco Central del Estado, la Sería que dice, él mm, vendría a ser que solo él, o sea, solo el Banco Central del Paraguay puede emitir el dinero en el mercado. en realidad cuando hablamos de emisión monetaria, ¿qué es emitir? Además de lo que dijiste, está bien, de alguna manera cuando hay problemas del tipo cambiario, en el sentido de que el dólar asciende, o de repente y, caída en el nivel de cotización, entonces el Banco Central sí hace una especie de intervención, ¿verdad? A los efectos de regular el tipo de cambio. Pero cuando hablamos de emisión monetaria es, para no decirlo de otra manera, es la única institución a nivel país que puede imprimir billetes, ¿verdad? De hecho que el Banco Central tampoco tiene ningún tipo de impresoras, ¿verdad? Pero es la institución que dice de repente, ustedes suelen ver, a veces se van en el cajero automático y les aparecen billetes de 50.000 nuevos, a veces les aparecen billetes de 20.000 nuevos o de 100.000, etcétera. Entonces, la emisión monetaria tiene que ver justamente con eso, ¿verdad? Con la impresión de nuevos billetes. De repente, como la población va creciendo, la demanda de dinero va creciendo, la demanda de M0, M1, ustedes vieron eso ya en macro, y entonces, de alguna u otra manera, la política, o sea, constitucionalmente el Banco Central tiene la potestad para emitir dinero. Obviamente que para la impresión se hacen licitaciones de carácter internacional y a ese efecto eh, se dictan ciertas disposiciones legales que también están dentro de las atribuciones del Banco Central para la emisión correspondiente. Y conforme con los objetivos de la política económica del gobierno nacional, participa con los demás organismos técnicos del Estado en la formulación de la política monetaria. Aquí es lo que básicamente ya ven ustedes que constitucionalmente tiene la potestad exclusiva de la emisión monetaria y se constituye en una especie de organismo técnico consultivo con los demás organismos técnicos del Estado. ¿Cuáles serían esos organismos técnicos del Estado?
podemos hablar del Ministerio de Hacienda, podemos hablar del Banco Nacional de Fomento, podemos hablar de la Secretaría de Cultura, del Ministerio de Industria y Comercio, o sea, con otros ministerios, ¿verdad? En la formulación de la política monetaria, crediticia y cambiaria. Y de repente las instituciones financieras del Estado, ¿verdad? Los otros bancos del sector privado, las cooperativas financieras, etcétera, necesiten dinero, entonces obviamente que las decisiones del Banco Central del Paraguay son de más relevante para ese efecto, siendo responsable de su ejecución y desarrollo y preservando la estabilidad monetaria. La estabilidad monetaria, ¿qué significa eso? Que la cantidad de dinero, la cantidad de circulante que haya en el mercado, obviamente sea la suficiente para realizarse los distintos tipos de operaciones y transacciones que se dan dentro del territorio nacional, inclusive si de repente también entra a regir aquí las monedas extranjeras para los cambios respectivos. O sea, en un simple artículo se configura literalmente todas las atribuciones generales del Banco Central del Paraguay, que después obviamente se comienza a desglosar todo esto. Artículo 286, ¿verdad? El Banco Central del Paraguay también tiene ciertas prohibiciones, ¿verdad? No es que el Banco Central puede de repente resolver todo lo que se le pegue la gana respecto a la política monetaria, ¿verdad? Aquí dice, se prohíbe a la Banca Central del Estado acordar créditos, directa o indirectamente, para financiar el gasto público al margen del presupuesto. O sea, el Banco Central no puede otorgar créditos al sistema financiero toda vez que sea al margen del presupuesto, ¿verdad? Tiene que estar dentro del presupuesto correspondiente. Excepto, dice, hay dos aquí excepciones, ¿verdad? Esenciales, o sea, varias excepciones en particular. Cuatro son en general estas excepciones que le da la propia Constitución, que dice los adelantos de corto plazo. ¿Habrán escuchado alguna vez lo que son los adelantos de corto plazo? ¿Me siguen, me copian o se salieron toditos? Te escuchamos, profe. Bueno, fíjense, dice los adelantos de corto plazo de los recursos tributarios, presupuestos para el año respectivo, presupuestados para el año respectivo. Resulta que lo que sucede es que ustedes saben que el Estado se maneja a través de un presupuesto público. Hoy estamos 21 de septiembre, fíjense, septiembre, octubre, noviembre todavía no suelen ser meses tan críticos desde el punto de vista financiero, pero normalmente enero y febrero suele haber problemas de desfinanciamiento. ¿Qué significa eso? Que el Estado no está recaudando lo suficiente ni siquiera para atender todos los compromisos respecto al presupuesto, para el nuevo presupuesto vigente. El presupuesto público, el presupuesto del Estado, de todas las instituciones que integran, que se financian de alguna manera del Estado, ¿verdad? Los presupuestos son de vigencia anual. Entonces se da por cerrado el 31 de diciembre y automáticamente en enero comienza la nueva ley de presupuesto a entrar en vigencia, que tiene nuevamente una ley que rige del 1 al 31 de diciembre de cada año. Entonces, vamos a suponer que el Estado tenga que erogar dinero ya los primeros días del mes de enero, y vamos a suponer para atender demandas del sector salud, compra de insumos, etcétera, y no se esté recaudando lo suficiente, entonces está esta figura, ¿verdad?, constitucional que le otorga, ¿verdad?, dice los adelantos de corto plazo. Los adelantos de corto plazo tienen que ver, ¿verdad?, con la posibilidad de que el Ministerio de Hacienda, mediante un decreto, ¿verdad?, que tenga que tener, que sería la autorización respectiva del Poder Ejecutivo, donde el Banco Central le conceda una especie de adelanto de dinero al Ministerio de Hacienda para hacer frente a sus obligaciones. Eso es adelanto de corto plazo de los recursos tributarios presupuestados para el año respectivo. Es lo mismo que ustedes hagan una rifa, ¿verdad?
y pongan el premio, por decir así, 10 millones de guaraníes. Ustedes están vendiendo la rifa, ni siquiera completaron el premio, ¿verdad? Los 10 millones, pero ustedes ya gastaron parte de lo que recaudaron, ¿verdad? Tipo, esperaban ustedes recaudar 10 millones, pero antes de haber recaudado los 10 millones, ustedes ya están gastando porque tienen gastos de por medio, por decir, gasto de publicidad, de los promotores, del costo de los talonarios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso es de manera más simple, nomás lo que le estoy explicando a ustedes, ¿verdad? Pero los adelantos de corto plazo estamos hablando de una suma de sumas de dinero bastante importante. Estamos hablando de 200.000, 300.000 millones, etcétera, ¿verdad? Cosas así que de repente entonces el Banco Central le otorga al Ministerio de Hacienda para hacer frente a los compromisos del presupuesto público. Sin que se haya recaudado, entonces esa plata ya se está gastando. Ahora bien, entremos a analizar si eso está bien, si está mal. Obviamente que lo ideal es tener recursos para poder gastar, no gastar antes de lo que se tenga, ¿verdad? Entonces, pero es una figura constitucional y se hace uso casi todos los años. Otra situación que está exceptuado, ¿verdad? Es el tema de la emergencia nacional, con resolución fundada del Poder Ejecutivo y acuerdo, dice, de la Cámara de Senadores. ¿Quiénes son los que determinan la situación de emergencia nacional? Ahora estamos, por ejemplo, con situaciones bastante complejas, tema salud, ¿verdad? Y pueden haber situaciones de incendios forestales incontrolables donde el Estado necesite tener dinero a disposición para contratar bomberos, para contratar camiones cisternas, para, para mitigar los incendios, etcétera. Entonces, todo ese tipo de casos son situaciones que se pueden dar también, ¿entienden? Entonces, en la medida que existan situaciones como esas, obviamente puede darse también, y otros ejemplos que podemos tomar, el tema de la seguridad misma, la seguridad del Estado, donde de repente hoy estamos por ahí rodeados por situaciones que ni siquiera queremos mencionar, ¿verdad? Pero esa es la verdad. Entonces, constitucionalmente, cuando hayan situaciones de emergencia nacional, ¿verdad? Por resolución fundada del Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo es el presidente, es quien tiene que firmar una resolución donde pide a la Cámara de Senadores el aval respectivo para la otorgación, para la concesión de recursos para hacer frente a tal emergencia. Adoptar acuerdo alguno que establezca directa o indirectamente normas o requisitos diferentes o discriminatorios relativos a personas, instituciones o entidades que efectúan operaciones de la misma naturaleza. Y operar con personas o entidades no integradas al sistema monetario y financiero nacional, salvo organismos internacionales. El Banco Central no es una institución que opera directamente con personas, ¿verdad? Solamente se hace a través de otras bancas que integran el sistema financiero nacional. Bueno, ¿alguna consulta hasta aquí? Estos son de divisiones que tiene la banca central del Estado, con ciertas excepciones que hay, repito, para atender ciertos casos que se dan. La ley regulará la organización y funcionamiento de la banca central del Estado dentro de las limitaciones previstas en esta Constitución Nacional. O sea, la propia ley de la Banca Central del Estado, ¿verdad? Le da ciertas atribuciones al Banco Central, pero siempre y cuando sea dentro del marco de la Constitución Nacional. No puede dictar ningún tipo de norma relativamente superior a lo que establece la Constitución Nacional. Rendirá cuentas al Poder Ejecutivo y al Congreso Nacional sobre la ejecución de las políticas a su cargo. Es más o menos también anualmente hay un pedido de informe que se le hace a la Banca Central del Estado y el presidente en ejercicio de la institución tiene que presentarse ante el Congreso a los efectos de presentar su respectivo informe. Normalmente el presidente del Banco Central o presidenta del Banco Central, creo que el presidente se dice ya para ambas figuras, sea mujer o sea varón, ¿verdad? El Ejecutivo es quien propone
la titularidad de la persona para el ente y necesita el acuerdo del Parlamento para el efecto. Bueno, la ley 489/94, orgánica del Banco Central del Paraguay, establece cuánto sigue. Esto más o menos es a los efectos de mirar un poquitito el marco legal, ¿verdad? Que cómo se organiza, cómo está constituido el Banco Central del Paraguay, base a qué tipo de naturaleza jurídica tiene, cuáles son sus objetivos, etcétera, etcétera. Entonces, el Banco Central del Paraguay es una persona jurídica. ¿Saben lo que es persona jurídica? ¿Verdad? Cuando estamos hablando algo diferente a una persona física la constituye una sola persona, ¿verdad? Y persona jurídica está integrada por varias personas, ¿verdad? Tiene un directorio, tiene un presidente, ¿verdad? Que básicamente son los que lideran el funcionamiento de la entidad matriz. De derecho público con carácter organismo técnico, autarquía administrativa. La palabra autarquía me quieren ayudar a entenderla juntos. ¿Qué entienden por autarquía? Escucho opiniones, no tengan miedo. Es muy importante que entiendan la diferencia existente entre autarquía y autonomía. ¿Alguien me dice algo? ¿Nadie? ¿Nadie me escucha? Primera vez que escucho esa palabra, profe. Primero escuchen la palabra autarquía. En Aquí mi caso. dice, ¿alguien más? Sincérense, Creo no hay que problema. se refiere, Sí, Lilian, te escuchamos. creo que se refiere a que el Estado tipo que se mantiene por ejemplo, el Paraguay y tipo que no hace importaciones. Dentro de su país nomás se maneja. Autarquía administrativa y patrimonial. ¿Quién más? ¿Alguna otra opinión? Que se abastece de sus propios recursos no sería, profe. Un sistema Excelente, económico que se abastece de sus propios recursos. excelente. Eso es lo más atinado que escuché, ¿verdad? En el sentido de que todas las opiniones son válidas. Por eso es importante que intervengan y que arriesguen también a hacer comentarios, así aprendemos juntos. Autarquía administrativa significa que capacidad para abastarse de sus propios medios, de sus propios recursos, en el sentido de tipo, yo genero recursos y yo tengo la libre posibilidad de disponer de esos recursos para los fines para los cuales fue creada la institución, ¿verdad? Entonces, vamos a suponer que ustedes digan, yo tengo una empresa y tengo autarquía financiera, ¿verdad? Tipo, entonces, los recursos que yo tengo, puedo disponer de ellos sin ningún tipo de problema, ¿verdad? No estoy teniendo compromiso financiero, no le debo a nadie, entonces puedo hacer uso discrecional de esos recursos. Eso significa la palabra autarquía, ¿verdad? Y autonomía normativa en los límites de la Constitución Nacional y las leyes. ¿Qué significa autonomía? Se habla mucho de la autonomía de las universidades, la consagrada en la propia Constitución Nacional. Ahora bien, ¿qué significa autonomía? Autonomía es justamente, ahí dice normativa. Cuando hablamos de autonomía normativa dentro de lo que es el Banco Central del Paraguay, eso le confiere a esa institución del Estado, básicamente, la potestad, ¿verdad?, de dictar sus propias leyes, de dictar sus propias normativas. Si les tomo el ejemplo de la universidad, te digo, las universidades son autónomas, sí, son autónomas, está consagrado en la Constitución Nacional. ¿Y qué significa tener autonomía? Y bueno, significa que nosotros podemos, que la universidad puede dictar sus estatutos, puede dictar reglamentos, puede dictar resoluciones, que básicamente esas resoluciones o
ese marco legal que se fuera a dictar, que se fuera a generar, le afecta a todo el funcionamiento de la universidad. Eso es autonomía normativa. Pero el caso del Banco Central dice en los límites de la Constitución Nacional y las leyes. O sea, por más que tenga autonomía normativa, el Banco Central no puede de repente establecer ciertas normas, ciertos parámetros que estén al margen de lo que es la Constitución Nacional. ¿Entienden eso? Entonces, autarquía, repito, capacidad para bastarse con sus propios recursos, capacidad para usar sus propios recursos, ¿verdad? Y autonomía normativa también, posibilidad de regular, de dictar leyes y disposiciones legales. En lo que respecta a objetivos, aquí encontramos objetivos fundamentales del Banco Central del Paraguay. Objetivos fundamentales siempre van a ser, en particular, solamente dos, ¿verdad? Lo que tenemos aquí a vista. Eso quiero que se lo graben porque eso es temario de examen. Solo poner siempre, cito o identifique los objetivos esenciales del Banco Central del Estado. Uno de ellos es preservar y velar por la estabilidad del valor de la moneda. Preservar y velar por la estabilidad del valor de la moneda. Eso es un trabajo que tiene que hacer el Banco Central de manera cotidiana y regular, en el sentido de que la moneda, el guaraní, por más que data del año 1943, siempre sea competente en relación a las otras monedas. Hubo ya en su momento un proyecto de quitarle, de extraerle los 3 ceros al guaraní a los efectos de que tenga todavía mayor competitividad, pero eso no ha podido prosperar porque los parlamentarios no le dieron mucha importancia a eso. Entonces, uno de los objetivos fundamentales es preservar y velar por la estabilidad del valor de la moneda. Y otro, promover la eficacia, la integridad y estabilidad del sistema financiero. Que el sistema financiero sea estable. ¿Qué significa eso? Ustedes recordarán que, tal vez ustedes no, porque ustedes habrán tenido en la mayoría 5 o 6 años. En el año 2000 más o menos, 99-2000, hubo lo que se llamó el colapso financiero, ¿verdad? En Paraguay, donde quebraron muchísimas instituciones, muchísimos bancos quebraron en ese momento, ¿verdad? Entonces, ¿alguna opinión? ¿Alguien quiere decir algo? Estoy escuchando sonido. Entonces, estabilidad del sistema financiero tiene que ver con eso, ¿verdad? Que de repente el Banco Central del Paraguay tiene que garantizar que todos los bancos y financieras que existan en el territorio nacional tengan que tener estabilidad. Se da esa estabilidad teniendo el dinero o el capital suficiente como para poder obrar en el mercado. Hoy, a raíz de esa crisis financiera bastante importante que se dio en la década del 90, cuando quebraron muchos bancos y financieras, se establecieron nuevas formas de control, ahí, por eso salió esta nueva ley del año 94, ¿verdad? Donde de repente le dio amplias facultades al Banco Central del Paraguay para de alguna manera regular, ¿verdad?, el funcionamiento de las entidades del sistema financiero. Para empezar, luego se aumentaron los encajes legales. ¿Qué son los encajes legales? El dinero que tiene que tener los bancos y las instituciones financieras como reserva dentro del Banco Central del Paraguay. Anteriormente el encaje legal era solamente un 7%. Hoy los encajes legales tengo entendido que están por encima del 20%. Es decir, si los bancos, ¿verdad?, tienen como capital 50.000 millones, ¿verdad?, que es los recursos mínimos y para poder abrir un banco, un poquito más, poquito menos, no estoy recordando la cifra exacta, 20% de ese dinero los bancos ni siquiera pueden tocar, queda como reserva a los efectos de que tener como liquidez que le pide el Banco Central, ¿verdad?, a los efectos de mitigar cualquier eventual riesgo que pudiera suscitarse. Y bueno, y la integridad de las operaciones también pasa por control del Banco Central. Hoy hay una superintendencia de bancos que regula y que le está echando ojo constantemente a todos los bancos y financieras
del Estado. De repente, si hay bancos con situaciones, con operaciones un tanto riesgosas, automáticamente el Banco Central a través de la superintendencia le está emitiendo comunicados, le está emitiendo resoluciones, ¿verdad? Que les pueda estar de alguna manera ya advirtiendo de que tales operaciones en algunos casos están fuera del margen de, o sea, se presupone que pasen a ser riesgosas y automáticamente eso entonces también corresponde que el Banco Central le esté advirtiendo. Entre lo que, bueno, no sé si entendieron lo que es el tema de los objetivos fundamentales, entonces, por un lado, preservar la estabilidad de la moneda, ¿verdad? Y el otro, de manera más sencilla, promover la eficacia, integridad y estabilidad del sistema financiero. El sistema financiero es donde operan toditos los bancos y financieras a nivel país. Cooperativas, lo que todavía el Banco Central no tiene cierta injerencia, cierto control. Por eso lo que muchas veces hay gobiernos que de alguna manera quieren también que el Banco Central comience a meter la mano a lo que es el funcionamiento de las cooperativas. Las cooperativas existentes en el Paraguay, ¿verdad? El Banco Central hasta ahora no puede tener ningún tipo de control. La única institución que de alguna manera regula el funcionamiento de las cooperativas es el INCOOP, el Instituto Nacional de Cooperativismo, que sigue siendo parte del Ministerio de Agricultura y Ganadería como un brazo, ¿verdad? Que hasta hoy día creo que hay gente que ya lo quiso quitar dentro de lo que es de esa cartera de Estado, pero tengo entendido que todavía sigue estando ahí. Bueno, de manera un poquito más específica, ya de manera más particular, ¿verdad? Lo que son las funciones del Banco Central del Paraguay, dice participar con los demás organismos técnicos en la formulación de la política monetaria, crediticia y cambiaria, siendo responsable de su ejecución y desarrollo. Para este efecto, el Banco Central diseñará un programa monetario anual contemplando el objetivo constitucional de preservar la estabilidad monetaria y que estará basado en los lineamientos generales de la política económica del gobierno nacional, las previsiones del presupuesto general para el año correspondiente. Entonces, por eso es lo que les decía yo que el presidente básicamente de la República es quien decide quién va a fungir de presidente del Banco Central del Paraguay, porque las decisiones que de ahí salgan del propio Banco Central tienen que estar en consonancia con los lineamientos generales de la política económica, dice el gobierno. Normalmente lo que hacen los gobiernos es definir un programa de gobierno, ¿verdad? Y dentro de ese programa de gobierno están también las políticas monetarias que se quieren establecer en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Emitir con potestad exclusiva monedas y billetes de curso legal, administrando y regulando su circulación. Aquí, básicamente, ya dentro de las funciones, lo que les decía a ustedes, la emisión, ¿verdad? Con potestad exclusiva. No hay ninguna otra entidad del Estado que tiene la posibilidad de emitir billetes. Eso es eh, potestad exclusiva del BCP. Ustedes habrán visto algunas veces que los billetes que están ajados, los billetes que están deteriorados, normalmente tenemos que, o sea, el Banco Central tiene que reemplazar eso. Y todas las instituciones del sistema financiero nacional tienen que tomar del público, por llamarlo así, los billetes que están en mal estado. Y esos billetes en mal estado, el Banco Central es el que tiene que reemplazar su circulación. Vamos a suponer que se quitó del mercado 100.000 millones, ¿verdad?, de billetes feos, entonces el Banco Central tiene que colocar nuevos billetes de la misma denominación, ¿verdad?, en el mercado por ese mismo valor. ¿Y qué se hace de esos billetes deteriorados? Tienen que destruirse, obviamente, ¿verdad? Actuar como banquero y agente financiero del gobierno, ¿verdad? Eso, como les decía de antemano, también ya el que regula toda la política monetaria y de todo el sistema financiero del Estado es el Banco Central del Paraguay. Mantener y administrar las reservas internacionales. Las reservas internacionales son o es el dinero que tiene
el Estado o el país como reserva a los efectos de hacer frente a eventuales contingencias, ¿verdad? ¿Cuáles podrían ser esas contingencias? Así como les decía a ustedes, principalmente las reservas se usan para atender casos de problemas del tipo cambiario. Actuar como banco de banco, facilitando las transacciones entre los intermediarios, custodiando sus reservas líquidas y realizando las funciones de prestamista de última instancia en los casos previstos en esta ley. De repente también el Banco Central puede otorgar dinero, ¿verdad?, para las entidades financieras a los efectos de que puedan seguir operando, siempre y cuando el marco legal así lo permita. Promover la eficacia, estabilidad y solvencia del sistema financiero, adoptando a través de la Superintendencia de Bancos las medidas de ordenación, lo que les decía hace rato, ¿verdad?, que de repente está dentro de las atribuciones también garantizar el correcto funcionamiento de todas las entidades del sistema financiero a través de la Superintendencia de Bancos. Las medidas de ordenación, supervisión y disciplina de los bancos y demás entidades que en él actúan. Hoy se sabe que hasta el Banco Central de Paraguay es quien determina las tasas máximas de interés que pueden cobrar los bancos, ¿verdad?, por el uso de las tarjetas, etcétera. Ustedes han escuchado alguna vez que el público se quejaba muchísimo que las tarjetas de crédito, principalmente las entidades los bancos privados, ¿verdad?, las tasas que cobraban eran siderales. En ese sentido, el Banco Central también tiene potestad para intervenir esos bancos y de alguna manera también emitirles ciertas regulaciones. Actuar como asesor económico financiero del gobierno y participar como asesor del gobierno en todas las modificaciones legales y reglamentarias que puedan incidir en el ejercicio de sus funciones, alertando sobre las disposiciones que puedan afectar la estabilidad monetaria. Fíjense que las entidades financieras manejan informaciones de primer nivel, en el sentido de que tienen datos actualizados del comportamiento de no solamente la economía del Paraguay, sino de los bancos de la región, tienen el comportamiento de los bancos de los países vecinos, de cómo está funcionando el mercado asiático, el mercado de la bolsa de valores a nivel país, a nivel de la bolsa de New York, de otras partes del mundo. En ese sentido, entonces, tiene que tener un marco de referencia, o sea, tiene en realidad un marco de referencia demasiado amplio, ¿verdad? Y que de alguna manera sirve para asesorar al gobierno. Fíjense que si el gobierno está colocando hoy bonos, ¿verdad?, o letras del tesoro, tiene que tener básicamente un comportamiento estadístico de cómo fue el flujo monetario que ha circulado dentro del territorio, ¿verdad?, en este periodo de tiempo, 5 años atrás, y cuáles son también las proyecciones que se tienen de aquí en adelante. Entonces, todo eso tiene de alguna manera incidencia y esos datos los maneja el Banco Central, por eso dice, debe actuar como asesor del gobierno. Y también de repente si van a ajustarse en marco legal como el tema de la ley de responsabilidad fiscal, si se va a incrementar o no el potencial de déficit que se quiera tener, el Banco Central tiene que también intervenir opinando al respecto. Participar y operar en representación del gobierno nacional o por sí, según corresponda, en organismos financieros extranjeros o internacionales o ante gobiernos o organismos internacionales. Celebrar todos los actos, contratos y operaciones bancarias y comerciales en el país o en el exterior que sean necesarios para el cumplimiento de sus objetivos. Desempeñar toda otra función o facultad que le corresponda de acuerdo con su condición esencial de banca central. Hasta aquí una pregunta, me van copiando siempre. ¿O están viendo algún tipo de telenovela, ya algo? No, profe, te estamos copiando. Bueno, genial. Estamos entonces avanzando con este contenido y bueno, ojalá les pueda quedar algo, porque es demasiado importante conocer un poquitito lo que es, como le decía, el funcionamiento del Banco Central del Estado. Bueno, seguidamente tenemos aquí la política monetaria, definición. ¿Qué es la política monetaria? Es el proceso por el cual la autoridad monetaria de un país controla la oferta monetaria
que tiene que ver con la cantidad de dinero en circulación, los tipos de interés o coste del dinero. Fíjense que, bueno, para empezar hablando un poquitito de manera rápida, ya creo que también ya me referí de esto, ¿verdad? Que el Banco Central debe tener en cuenta la cantidad de dinero que hay en circulación. ¿Qué pasa cuando hay demasiado mucho dinero en circulación? ¿Cuál es la tendencia o el comportamiento normal de que el circulante sea alto? ¿Alguna opinión? ¿Qué pasa cuando hay demasiado mucho dinero en circulación? ¿Qué pasa si de repente les digo, ustedes quieren comprar dólares y tienen montones de casa de cambio que les quiere vender dólares y todos tienen de dólares en exceso? ¿Qué sucede con el tipo de cambio cuando hay mucho dinero en el mercado? ¿Qué sucede con los Sube los precios? precios. Cuando hay mucho dinero, todo lo contrario, ¿verdad? Bajan los precios, ¿verdad? De repente suele suceder para finales de año que la gente quiere viajar, que la gente tiene más liquidez en mano, más guaraní y quiere hacerse de dólares. Entonces sí, de repente cuando tenemos mucho circulante de guaraníes y queremos comprar dólares para hacer transacciones en el país extranjero, en los países extranjeros, obviamente que el nivel del dólar se va encarecer. Entonces lo que tiene que hacer la banca central del Estado de alguna manera es liberar más dólares en el mercado para que la gente pueda hacerse con esos dólares y no tenga que estar pagando más de lo que corresponda. Después está el tema de los tipos de interés o el coste de dinero. ¿Qué es lo que está pasando hoy? El 2020 es un año verdaderamente atípico, ¿verdad? En ese sentido, los bancos y financieras también están colaborando con la gente, con la ciudadanía, ¿verdad? En el sentido de que de alguna manera las tasas de interés, ¿verdad? O el coste de usar dinero que no sea nuestro, no sea tan elevado, en el sentido de que las tasas que estamos pagando, las tasas activas, obviamente, de alguna manera también son razonables, por llamarlo así, ¿verdad? Si es que le preguntamos a un ciudadano cualquiera cuánto es la tasa de interés que quiere pagar por dinero, bueno, probablemente nadie quiera pagar realmente algún tipo de tasa, ¿verdad? Pero nadie te va a dar dinero si es que no te va a estar cobrando algún tipo de interés al término o al vencimiento, ¿verdad? Con el fin de lograr un conjunto de objetivos orientados hacia el crecimiento y la estabilidad de la economía. La política monetaria es el conjunto de acciones que la autoridad monetaria lleva a cabo para influir sobre las tasas de interés y las expectativas inflacionarias del público, a fin de que la evolución de los precios sea congruente con el objeto de mantener un entorno de inflación baja y estable. El tema de la inflación baja y estable tiene que ver con que el nivel de los precios en general, obviamente, no se hayan elevado en demasía, ¿verdad? Entonces, la cantidad de dinero que se tenga, las tasas de interés que se vayan cobrando, etcétera, tienen que también estar en consonancia, repito, con los objetivos, ¿verdad? Del gobierno y de repente que también que se mantenga dentro de parámetros razonables. La política monetaria busca incidir en la cantidad de dinero disponible en la economía y su costo, las tasas de interés. En Paraguay, la política monetaria es responsabilidad exclusiva del Banco Central. ¿De qué se ocupa la política monetaria? Cambios de la oferta monetaria que adopta el Banco Central de un país para promover la estabilidad de los precios, el pleno empleo y el crecimiento económico. La política monetaria procura abordar temas de inflación y desempleo. Entonces, estos son ya de alguna manera aspectos más específicos que hacen referencia o sea, de qué se ocupa de manera literal o íntegramente la política monetaria, ¿verdad? Cambios en la oferta monetaria, como dice acá, la estabilidad de los precios, ¿verdad? En lo posible, el ciudadano común o cualquiera quiere pagar un mismo precio por el producto, que no se encarezcan los productos, ¿verdad?
que haya crecimiento económico, que la economía de un país vaya en constante crecimiento a un ritmo vertiginoso, si es posible, ¿verdad? Y también controlar o abordar los problemas que hacen referencia a la inflación. La inflación ya es básicamente lo contrario de estabilidad de precios, ¿verdad? Donde hay, eh, podemos hablar de una expansión del nivel de los precios, cuando se crecen hacia arriba. Y el desempleo tiene que ver con el nivel de ocupación, ¿verdad? La cantidad de personas que están empleadas o desempleadas. Entonces, todos esos son aspectos ya que le vincula a lo que es la política monetaria. Oferta monetaria, para hablar de oferta, hablemos primero del dinero y sus funciones. ¿Qué es el dinero? Yo recuerdo que esto también es parte de los contenidos de macroeconomía, así que voy a pasar rapidito esto. Aquí dice el dinero es un medio de intercambio, por lo general en forma de billetes o monedas, que es aceptado por una sociedad para pago de bienes y servicios, y todo tipo de origen etimológico nos lleva al vocablo denarius, que era el nombre de la moneda que utilizaban los romanos. El dinero cumple con tres funciones principales: unidad de cuenta, para denominar el precio de los bienes, servicios y salarios, ¿verdad? Determinar un valor o sea, para decir cuánto vale tu trabajo, tu servicio, etcétera, ¿verdad? Medio de pago para pagar bienes, servicios y salarios. Reserva de valor, que tiene que ver con lo que es cuánto tenemos dinero guardado, ¿verdad? Como reservas internacionales, para denominar instrumentos de ahorro o inversión. Entonces, esas son las funciones esenciales del dinero. El concepto que lo tienen aquí ya lo habrán escuchado más de veces, más de una vez. Normalmente, entonces, el dinero es un medio de intercambio, ¿verdad? De repente prestamos servicios y detrás de la prestación de servicios viene, eh, o sea, nos dan dinero por nuestro trabajo. Los componentes de la oferta monetaria incluye la base monetaria, billetes y moneda en circulación, que es M0, y las reservas bancarias en el BCP. Las reservas bancarias son, repito, lo que tienen guardado ahí los bancos y financieras como encajes legales. Billetes y monedas en circulación, que es M0, billetes y monedas por el BCP y en circulación en la economía. Medio circulante M1, billetes de monedas en poder del público y los depósitos en cuenta corriente del sector privado. Los billetes y monedas en poder público lo constituyen los billetes y monedas en circulación menos el efectivo en poder de los bancos. Y la oferta monetaria M2, medio circulante M1 y el cuasi dinero. Este último comprende los depósitos de ahorro, depósitos a plazo y los certificados de depósitos de ahorro. Entonces, esto es básicamente cómo se constituye, cuáles son los componentes de toda la oferta monetaria. Estos son temas que se abordan en macroeconomía, inclusive ustedes van a hacer, si es que ya no lo hicieron, algún tipo de ejercicio en esa asignatura respecto a estos indicadores, o sea, la forma de cómo se expresa la oferta monetaria. Los depósitos de ahorro, depósitos a la vista del sector privado en el sistema financiero o el sistema bancario, depósitos a plazo. Los depósitos a plazo tienen una fecha de vencimiento. Certificados de depósito de ahorro, certificados de depósito del sector privado, negociables con endoso, emitidos por el sistema bancario y las empresas financieras. Y la oferta ampliada, monetaria ampliada M3, que la constituye ya todo lo que involucra la oferta monetaria M2, más los depósitos en moneda extranjera. Y los depósitos en moneda extranjera lo constituyen moneda del sector privado, ya sean en cuenta corriente, a la vista o a plazo. Bien, el esquema de política monetaria, control de agregados monetarios, tipo de cambio fijo, combinación de control de agregados con flotación dirigida del tipo de cambio nominal y las metas de inflación. Estos son de los esquemas de política monetaria ya de manera específica que funge de lo que es las decisiones del directorio del Banco Central del Paraguay. Y bueno, aquí un poquito de manera más específica para hablar de los instrumentos, la trinidad, los imposibles instrumentos intermediarios, agregados monetarios, tipos de cambio, tasas de interés, las metas de inflación, que son las metas de inflación, la política monetaria actual, cuál es el objetivo final, las metas intermedias, los instrumentos.
Ahí tenemos también la tasa de encaje legal que les quiero mostrar un poquitito. Los ingresos tributarios, impuestos, tasas, contribuciones especiales. ¿Qué son los bienes públicos, el déficit, el superávit fiscal, deuda pública externa? Bueno, aquí hay, ¿qué es el gasto público? Es un concepto que me gustaría que lo manejen. Son las inversiones o erogaciones que las entidades públicas realizan para la provisión de los bienes y servicios necesarios a la satisfacción de las necesidades públicas, pero porque gasta el sector público, ¿verdad? El sector público básicamente gasta los efectos de hacer frente a las demandas sociales. Esto se da porque los resultados y asignaciones que genera el mercado no son necesariamente eficientes ni justos. Sus fines últimos son prestación regular de servicios, educación, salud, justicia, distribución más equitativa de la renta y la riqueza, alcanzar un mayor grado de desarrollo y crecimiento, ayudar a mantener el nivel general de precios estables, promover el pleno empleo. Los bienes públicos, eso también es un concepto que lo hemos estudiado ya en otras ocasiones. Son mercancías que todos pueden disfrutar y que es imposible impedir que alguien lo disfrute. El déficit y el superávit fiscal, esto se da cuando los ingresos fiscales del periodo son superiores al gasto. Esto es un escenario ideal. El superávit fiscal es lo que cualquier economía quiere, ¿verdad? Tener siempre más dinero ingresado de lo que ha gastado. Y déficit fiscal es el escenario que nadie quiere estar, ¿verdad? Pero es en el cual estamos nosotros hoy mismo. Paraguay hoy está dentro de lo que es un déficit fiscal, ¿verdad? Es la diferencia negativa entre el ingreso y los egresos públicos en un cierto periodo de tiempo, o periodo determinado de tiempo. Normalmente el déficit fiscal se puede medir de manera interanual o de repente en un solo año, o se puede medir dentro de un mes, etcétera. Y tiene que ver entonces con lo que el país ingresa respecto a lo que gasta. Y hoy hay decisiones a nivel parlamento que el déficit fiscal del Paraguay en el año 2020 puede llegar hasta el 3% inclusive. Eso significa que de las previsiones de ingreso podemos todavía endeudarnos más, o sea, podemos gastar más de lo que inicialmente estaba previsto, más que nada para hacer frente a la contingencia de salud. Deuda pública externa es una reducción neta de los activos disponibles mañana para el consumo actual de la nación deudora. Esto ocurre cuando extranjeros poseen una fracción de los activos de un país. Cuando nosotros colocamos bonos, ¿verdad?, en el mercado internacional, obviamente que esos papeles que caen en manos de terceros, alguna vez sí o sí nos van a venir a reclamar cuando tenga su vencimiento en mano, ¿verdad? Puede ser 5 años, 20 años, etcétera. Por eso dice que parte de los activos nuestros, ¿verdad?, que en teoría lo tenemos disponible hoy, en el momento que lo colocamos en el mercado internacional, eso queda en manos de terceros y son requeribles en cualquier momento del tiempo. Bueno, aquí yo salteé algunas cositas, ¿verdad? Pero más que nada quería centrarme con ustedes hoy en lo que son las decisiones por ahí prioritarias que se establecen dentro de lo que es el Banco Central del Paraguay. Y aquí este apartado de lo que tiene que ver con la oferta monetaria es más ya una unidad de macroeconomía que no quiero entrar ya en detalle con ustedes, solamente quedamos aquí a modo de repaso. No sé si hay alguna consulta, no quiero hoy exagerar con ustedes, es el día de la primavera y la juventud y más que seguro que tienen algún evento por ahí, ¿verdad? Algún evento bastante discreto donde no haya mucha concentración para festejar el día de la primavera, ¿verdad? Nosotros, de mi parte, agradecerles por la conexión, independientemente de que es un día de alguna manera festivo, están aquí compartiendo con la clase y bueno, de mi parte agradecerles por eso. ¿Alguna consulta, alguna opinión, algún comentario? Lo que sí quiero decirle, gente, que en la plataforma ya está la tarea para entregarlo la semana que viene. Vayan mirándolo desde mañana en el aula virtual de la facultad
Y si tienen algún tipo de dificultades con eso, me buscan, yo les puedo también ayudar a proveer información. Ahí tienen ya toda la estructura del trabajito que tienen que presentar. ¿Alguna consulta? Demasiado callados, están todos calladas y callados. ¿No hay consultas, chicos? ¿Siguen ahí? No, profe. Bueno, Claudia, Lilian, Gloria, Diego, Juan Carlos, Alicia, Yanina, Erika, parece que 3, 4 por ahí ya se desconectaron, ya se fueron ya para la parranda de la primavera, ¿verdad? Estamos escuchando, profe. Sí, no hay problema. Bueno, no hay consultas, chicos. Si no hay consultas, yo les quiero dejar hasta aquí para que puedan mirar ya la tarea que les dejamos en la plataforma y eventualmente también ya mirar la presentación que también está alzado en la página, en el aula. Está bien, profe. Bueno, que pasen una linda noche y feliz primavera para cada uno de ustedes. Gracias, profe, igualmente. Gracias, Gracias, profe. igualmente. Gracias, igual. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego.